días, amigas y amigos de su programa Voz para el Cambio. Gracias por acompañarnos como todos los viernes en esta oportunidad. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este día y de que nos permitan entrar en sus hogares. Muchas gracias por el honor de compartir con nosotros este programa, que es una ventana de compromiso con las ideas más relevantes, con las ideas importantes que hacen de nuestro país un país soberano, libre, independiente, y que son ideas basadas en el más grande dominicano, que es Duarte, definitivamente. Gracias por acompañarnos. Estamos en este día a la espera de una invitada de lujo con la que conversamos en días pasados y con la que nos quedaron temas de muchísimo valor, temas que son realmente necesarios para poder nosotros seguir analizando algunos aspectos de nuestra realidad como dominicanos y como personas comprometidas con brindarle a ustedes análisis de temas educativos, pero con altísima calidad de nuestros de los mejores invitados que nosotros vamos a tener cada día. Así que estamos hoy. Bienvenida, Nicauli. Buen día, Paula, buen día, Natanael, buen día, equipo de Voz para el Cambio, amigos que nos escuchan, bendiciones. Pues aquí estamos esperando que entre nuestra invitada, la doctora Mari Cantizano, con la cual vamos a conversar. Mari Cantizano tiene unas ideas sumamente interesantes sobre lo que tiene que ver con educación. Pero además, Mari Cantizano es una activista que participa activamente en lo que tiene que ver con defensa de los derechos de la mujer, por lo cual es sumamente importante que podamos conversar con una persona que está sumamente formada en el área de educación, pero además que también tiene mucho que ver con este tema tan relevante para nosotros, que toca lo que es las fibras íntimas más sensibles de la concepción de ser mujer, que es nuestro derecho a ser libres y a expresarnos y hacer, definitivamente. Tuve la oportunidad de escucharles el miércoles pasado, tanto a ti como a Alfonso, que estuvieron con ella. Me quedé con las ganas ahí de interactuar un poco, pero ya el proceso iba adelantado. Pero sí, definitivamente una persona con mucha competencia. Pude ver un poco la articulación que hace en cuanto a la malla curricular y el cómo aplicar y el cómo desarrollar también esas competencias. Y bueno, qué bueno tener en el día de hoy el honor de poderla tener a ella y poder hacer un poco este diálogo y así interactivo y tal vez también de aclarando y de manera crítica sobre cada proceso también que vemos y ver que todo no está tan oscuro en nuestro sistema, que todavía se puede. Así es, así es. Oh, vaya, de esperar que le tengo que volver a enviar el enlace. Y educación, como siempre, muy ahí de cara a nuestra sociedad y activa, siempre con temas que nos traen así como reflexiones y análisis desde las diversas funciones que vamos realizando. Vamos a tener la invitada así con este diálogo y a partir también de esa experiencia y esa formación que tiene. Y eso nos sirve también de base para nosotros poder articular y comprender un poco más todo lo que va sucediendo día a día en nuestro sistema educativo dominicano. Así es, Nicauli. Y yo pienso que tenemos que conversar
y comenzar a crear un poco de opinión sobre lo que tiene que ver sobre todo con muchos conceptos que son sumamente importantes, sobre todo cuando uno habla de calidad de la educación, porque a veces, ¿qué es esto de calidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calidad de la educación? Que en ocasiones este concepto es muy abstracto y hay que definirlo y ver, porque cuando hablamos, hay muchos conceptos que ahora se están poniendo, y no ahora, sino que se han visto desde hace bastante tiempo, y te están diciendo, el docente, ¿hasta qué punto el docente sigue siendo importante? ¿Por qué el docente no puede dejar de ser relevante en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque en ocasiones se relaja un poco lo que es la visión del docente como conductor de un proceso tan importante. Y pienso que tenemos que repensar muchos conceptos en educación, tenemos que repensarlos y tenemos que replantearlo, porque si realmente un docente puede ser cualquier persona, porque como hay algunas corrientes que plantean que lo que tiene que ver con que cualquiera puede, que en la escuela no vas a enseñar como docente, sino que todo el mundo va ahí a aprender. Y eso es cierto, pero eso hay que plantearlo de una forma en la cual el docente tiene que estar realmente preparado y tiene que tener muchísima calidad para que ese docente entienda que hay una libertad y que él también tiene que estar abierto a aprender de sus estudiantes para fortalecer sus prácticas. Ese también, sí, Paula, ese es también el punto, que hablamos de calidad educativa y ya tenemos muchos años, se habla sobre eso, se realizan acciones sobre eso, pero pienso que se ha perdido de vista realmente todas esas dimensiones y todo eso que tienen que intervenir en este proceso, porque es muy cierto que el docente está ahí, que el docente es una de las piezas clave, es una de las piezas también que tienen que estar ahí, que tienen que darse para que realmente podamos tener una educación de calidad. Y dentro de ello está el mismo estudiante. Para poder aprender se necesita quien pueda proveer herramientas, quien pueda dar esas oportunidades, pero también se necesita que quien lo va a adquirir, quien va a construir, también tenga esa actitud, tenga esa disposición. Procesos realmente de enseñanza y de aprendizaje. Y luego también uno tiene todas las dimensiones que entran dentro de lo que es calidad educativa. Ya está por aquí María. Sí, María, encantada, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir acompañándonos. Pues la semana pasada, el miércoles pasado nos quedamos así con ganas de seguir conversando contigo. Te agradecemos enormemente tu presencia en este espacio y esperamos tenerte con regularidad porque este espacio nosotros lo estamos dedicando a hablar de educación. A mí se me va y muchísimos días hablo tanto de ciencia porque es el área mía dentro de educación. Así que queremos conversar contigo de muchísimas cosas. Hablábamos ahora de calidad y la semana pasada, el miércoles pasado tú hablaste un poco de calidad y lo que tiene que ver con esos procesos, sobre todo con una perspectiva de género. Resúmenos un poco ese concepto que a mí me pareció tan interesante que tú expresaste la semana pasada. Resúmelo un poco, sobre todo porque hoy vamos a continuar profundizando un poco más sobre ese tema. Y también queremos que nos hables un poco sobre, porque no podemos dejarlo pasar, sobre todo porque este es un viernes en el cual el señor Alfonso nos hizo el favor de dejarnos las mujeres estar un poco más por aquí. Entonces, ayer se celebró una fecha sumamente importante en nuestro país, que era el Día de la No Violencia contra la Mujer. Se celebraron muchísimas manifestaciones en el país y por otro lado, se están haciendo muchísimas otras actividades. A mí me parece una falta, una falta de delicadeza de muchas instituciones celebrar
actos que no tienen nada que ver con el Día de la Mujer en este día, porque eso distrae un poco lo importante de la fecha. Sin embargo, ni modo, vamos a centrarnos en lo que nos corresponde en el día de hoy, y es en esa importancia que tiene esas marchas que se hicieron ayer para seguir dando a conocer que murieron las hermanas Mirabal hace 61 años defendiendo lo que es la soberanía, la libertad, pero aún hoy siguen muriendo muchísimas mujeres porque de eso todavía no se ha logrado. Así que conversanos un poquito sobre esas dos cosas. Hola Paula, hola Nicaulis, que la veo ahora. Saludos, María. ¿Qué tal? Sí, yo voy a empezar por provocar un poco a Alfonso. No, esto no fue un favor que nos hizo de dejarnos esto, ¿no? Esto es digamos, una responsabilidad, y así es que debe tenerse la visión y la misión de un medio de comunicación como La Voz del Cambio, de que las mujeres, y lo puede ejercer desde el mismo, con su enfoque de género, con la igualdad y la equidad de género. Así que bueno, que yo saludo ese crecimiento del compañero, amigo Alfonso Torres. Ya después me dirá, pero bueno, y qué bueno seguir hablando. Sí, pues ya él me había dicho algo así como que vamos a vernos los viernes y tal. Yo a veces tengo clases, pero no importa, nos acomodamos. Mis disculpas por los minutos de retraso, pero es parte un poco de la calidad de la educación. Y voy a relacionarlo inmediatamente, porque la pandemia nos impuso más rápido de lo que se podía esperar el uso de las tecnologías. Y cuando decimos uso de las tecnologías, está el uso de estas plataformas, de la virtualidad, de los medios de comunicación, como fue la modalidad en que se hizo clases, la modalidad a distancia. Y la distancia era esta vía de conectarnos, la televisión, por internet. Y mi internet estuvo un poquito inestable, por eso mi retraso. Yo hablaba de calidad de la educación. Eso también es tan complejo como hablar de educación misma, de educación formal, porque lo tomamos por quienes son tomadores y tomadoras de decisiones. Son personas que están en escritorio y en aire acondicionado, y están tomando decisiones para 2,5 millones de estudiantes. Pero no solo porque estén tomando las decisiones, es que están desvinculadas, casi seguro, de la realidad, del contexto en que se lleva a cabo, se desarrolla este proceso aprendizaje-enseñanza. Entonces, si no se involucra, si no se hace una toma de decisión participativa, con una actitud democrática, ya empezamos a cuestionar la calidad, porque la calidad, digamos, yo recuerdo de mujeres empresarias, de hombres empresarios, no voy a llamarlo por su nombre, ellos toman las decisiones desde esa visión empresarial, desde una visión empresarial que tiene una visión, una ideología capitalista, y tiene una intención de reproducir el sistema. Ustedes o alguien dirá, bueno, pero eso va a pasar en cualquier sistema. Sí, en cualquier sistema, porque la educación formal es una garantía, es una de las garantías para la reproducción del orden establecido. Y si no es una garantía para la reproducción, indiscutiblemente nos podemos enfocar en una educación emancipadora, libertaria, liberadora, como lo plantea y lo planteó Paulo Freire, pero desde la pedagogía crítica. Es una pedagogía que va a transformar, que va a cambiar, que va a erradicar, como estaría erradicando el discurso, el lenguaje no sexista, el uso de términos que se correspondan con las situaciones. Por ejemplo, tú decías que ayer hubo espacio en donde se celebró el Día de la No Violencia contra la Mujer, y es una fecha no para celebrar, es una fecha para conmemorar, no la muerte, sino el asesinato.
Entonces, fíjate cómo empezamos nosotros a cualificar desde el discurso los hechos, a traducir los hechos en la palabra. Como decía Heidegger, en la palabra habita el pensamiento. Y cuando yo digo, bueno, que las mujeres, hay mujeres muertas, no, hay mujeres asesinadas. Y son asesinadas por sus parejas o exparejas. Son feminicidios, que hay una relación de poder, de apropiación de un cuerpo, en este caso el cuerpo de las mujeres, y yo decido, o eres mía o de nadie, hasta la muerte si no eres mía. Y matan, hombres que matan. Entonces, el concepto de calidad tiene que ver con una lectura desde el enfoque definido como histórico, cultural y sociocrítico del que hablábamos la vez pasada, y que se corresponda exactamente. Que nosotras, educadoras y los educadores, tengamos la capacidad y aproximarnos a la objetividad, porque no vamos a ser objetivos 100%, no hay una educación neutra, pero que nos aproximemos a un momento descriptivo de los hechos, que sean denominados correctamente por conceptos, por palabras, por expresiones. Entonces, eso es parte también de la calidad. Como es parte de la calidad, el equipamiento del proceso aprendizaje-enseñanza, y el equipamiento va en bibliotecas, y si no es en libros físicos, porque ya la tecnología ha sustituido grandemente todo esto, pues que haya que estén los centros educativos con los equipos necesarios y pertinentes para trabajar a través de la modalidad virtual, la educación, el proceso aprendizaje-enseñanza. Y es calidad la construcción de los centros educativos. Se ha dicho y he leído en la prensa la cantidad de centros en Puerto Plata, pero ya pasan más de Puerto Plata, que fueron remodelados. Sin embargo, el riesgo para cualquier sismo está presente, latente, porque no hay ese control de calidad. Lo que hay es control de apoderarme y de hacer mío los recursos del Estado. Ese es el control que tienen quienes han venido participando en la remodelación y construcción de centros educativos. ¿Es calidad de la educación? La formación docente, pero una formación docente que vaya acorde al currículum, porque tenemos hoy día centros educativos, centros de educación superior, que forman maestras y maestros, pero están distanciados de los fundamentos del currículum dominicano, del diseño curricular. Entonces, es lamentable, y cuando entró al plan de estudio, el plan de estudio es también la formación de formadores, el contar con los recursos didácticos, el contar con el diseñar estrategias de aprendizajes que se correspondan con estas pedagogías, estos enfoques pedagógicos. Hablo de calidad de la educación. El ejemplo de la jornada extendida en secundaria, con una población de niñas que va cerca del 50% de los niños. Sin embargo, veamos la alimentación, el proceso de que cada 28 días las mujeres tengamos la menstruación, la alimentación en esos centros de jornada extendida no se corresponde para atender la necesidad de hierro, por ejemplo, en el caso de las niñas, ni hay condiciones sanitarias para este proceso de desarrollo biológico en las niñas, en las adolescentes, ya en secundaria adolescentes, y así sucesivamente nosotros vamos entendiendo la calidad desde diferentes aspectos, diferentes líneas y aristas, digamos, para hablar de educación de calidad. Y lo más, para mí, significativo, que si observan, amigos y amigas televidentes de La Voz del Cambio, es que en la calidad hay una transversalidad de género, hay una consideración, valoración, dignificación, respeto a las mujeres,
a las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes adultas. Entonces, eso es calidad de la educación. Y cuando decimos calidad de la educación con enfoque de género, es que tú, que eres profesora de ciencia, transversalice género, visibilizando las mujeres que hacen ciencia. Eliminando lo establecido como normal, desnormalizando prácticas y desnormalizando acciones por el hecho de que hay diferencias biológicas. Y eso hay que comprenderlo y desde tu espacio, tu área de conocimiento, hacer la comprensión de que no se trata solamente de, digamos, en la comprensión, el proceso en que esas diferencias biológicas entre los sexos se transforman en desigualdades. Y no es así, no es cierto. Y por último, desde tu área de conocimiento, que es ciencias, encontrar las vías pertinentes, apropiadas, para justamente promover esta igualdad y la equidad entre los sexos. O sea, un poco por ahí pudiéramos seguir hablando todavía de calidad de la educación. Hablar de calidad son palabras mayores, es un compromiso, es un respeto al proceso de aprendizaje y enseñanza. Así es, la verdad es que tienes toda la razón y sabes que se celebra también en febrero, se celebra el Día de la Niña, la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es una fecha interesante, pues como puedes ¿Se celebra? ¿Qué fecha se celebra? El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Fíjate, tú tienes un trabajo interesante que desarrollar ahí. Sí, las profesionales de tu área. Así es. Todavía hay una desigualdad increíble en el área de ciencias, que como tú dices, cada una tiene que trabajar para visibilizarlo y disminuirlo, que ese es el trabajo. Porque realmente, como entenderás, lo que tiene que ver con educación y el acceso de la mujer a la educación fue muchísimo más tardío. Por lo tanto, igualito sucede en el área de ciencias. Solamente un 25% de las investigadoras a nivel del mundo son mujeres. Imagínate. El 75% son hombres. Eso es terrible. En países desarrollados como España, solamente el 25%. ¿Y qué explicación tiene eso? ¿O tendría eso? Pues eso definitivamente tiene que ver, como tú comprenderás, con la discriminación que hay, porque no se dan las mismas oportunidades. Y esa es la evidencia de que no se están dando las mismas oportunidades a las mujeres para que accedan a la educación, para que accedan a lo que tiene que ver con los diferentes grupos de investigación, a los proyectos científicos, y por eso evidentemente vemos muchísimas menos personas en ese campo en la ciencia. Estamos teniendo por eso dificultades con la conexión con Nicauli. Está con nosotros. Adelante, Nicauli. Me disculpan, el internet, entre internet y la computadora, entonces intenté hacerlo por el celular, pero ya él como que volvió. Ok. Si me permite, María, terminé de escucharle una primera parte en cuanto hablaba sobre ese mismo rol de quienes deben participar o quienes son partícipes de una educación de calidad, pero también veo que hacía la conexión con aquellas dimensiones como que deben estar presentes ahí, como para que en cuáles partes desarrollar ese aprendizaje, donde puede entrar lo ético, lo espiritual también dentro de desarrollar esas competencias. Y veo que también usted hacía mención como de los derechos también que se deben como mantener o garantizar para que también se pueda dar ese proceso de educación de calidad. Y cuando usted hace mención de una de estas partes, uno puede ver que cada una de ellas tiene responsables de manera directa, o sea, dentro de este proceso y de esta meta, más bien, más que proceso, esta meta
de querer lograr de calidad. Entonces, hay que garantizar derechos fundamentales a los estudiantes, a los niños, a las niñas, pero también en cuáles son los aspectos que hay que desarrollar en de ello, pero quiénes son los responsables de que este proceso se dé. Entonces me gustaría escucharle con esa experiencia así y con esa formación que tiene en diferentes áreas, ¿verdad? ¿Cómo usted ve ese proceso de educación de calidad en nuestro país en cuanto a poder garantizar realmente derechos de los estudiantes y luego también en cuanto a ese nivel de responsabilidad que tiene que darse y que debe tener entre los actores que son los que tienen que llevar la delantera de poder garantizar educación de calidad? Y cuando hablo de esto me refiero también a los estudiantes, porque solamente no puedo tener nada más el docente, también es una cosa de dos y un poquito más, el estudiante tiene que querer. Pero ¿cómo usted ve que se da ese proceso aquí en nuestro país, desde lo que nosotros vamos mirando y teniendo como día a día en el ámbito educativo? Wow. Mira, si nosotros vamos a leer la situación de la educación dominicana a partir de los resultados de pruebas como PISA y otras pruebas internacionales, vamos muy mal. Vamos muy mal porque los resultados en la lectoescritura, en matemáticas y en ciencia, estamos en los últimos lugares. Y un estudiante de primaria pues tiene el perfil de egreso de un estudiante del nivel primario está en los primeros niveles, en los primeros grados. Entonces hay serias dificultades, sobre todo en lengua española, que es transversal a todas las demás áreas del conocimiento. Si nos vamos entonces a la realidad de seguridad ciudadana, de armonía en la sociedad, vemos a nivel de la delincuencia una cantidad de jóvenes delinquiendo y jóvenes los ni estudian ni trabajan. Y están, bueno, una falta de estructura social significativa. ¿Y qué decir de la estructura familiar? Y hago alusión a la estructura familiar porque el Ministerio de Educación dominicano tiene en su estructura interna un espacio que se denomina participación comunitaria, que me parece interesantísimo el trabajo que desde un espacio como ese, desde una estructura como esa, puede ser realizada en una comunidad, porque en las comunidades tenemos desde el mismo centro educativo, tenemos asociaciones de amas de casa, tenemos bomberos, estación de bomberos, tenemos espacios de religión, de espiritualidad, sean estas iglesias. Perdón, Mari, vamos a ir a una pausa, que nos emocionamos hablando contigo y nos olvidamos de que tenemos que hacer una pausa. Y por favor, no se vayan, porque en el próximo segmento Mari va a continuar conversando con nosotros sobre este tema tan interesante. Por favor, una pausa, señor director.